Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, vamos a estar con esta segunda charla entonces, que se llama La mentalidad campeona, ganar, perder y volver a construir. Y para eso tenemos a Adriana Laca, que va a estar haciendo de mediadora con Germán, que a Germán lo va a presentar Adriana. Yo solo vengo a presentarte a ti, periodista de radio, prensa escrita y televisión. Es moderadora de eventos, realizó las coberturas sudamericanos, de Juegos Panamericanos, de Juegos Olímpicos, Iberoamericanos de Atletismo, de Mundiales de Natación y de Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Todas... Todo menos básquetbol. Los que Así que va a ser algo nuevo también. Conocemos la voz de Adriana cuando en estos comentarios, en estas grandes jornadas que hace, que también un poco difundiendo otros deportes que no sea Totalmente. solo el fútbol. Y bueno, bienvenida Adriana y Muchas los dejo. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Claro, el relato de los remeros. Quedó para la historia, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Germán, para mí también, o sea, hice básquetbol, ¿eh? Hace muchísimos años. Era de pasear por todas las canchas de básquetbol cuando estaba en el diario. Quizás no eras nacido vos, no, eras chiquito. Año 94, él era chiquito. No, era nacido, ya sé Quizás bastante. no sabías que ibas a hacer básquetbol. ¿Por qué básquetbol? Porque digo, cuando uno tiene un hijo, cuando lo lleva a competir, es el fútbol, porque el fútbol es lo que llama. Bueno, sí, primero que nada saludarlos a todos, agradecerle por la invitación de esta charla. Para mí es un placer estar acá. También contarles un poco que voy a hablar desde mi experiencia, lejos de sentir que es la verdad del conocimiento ni de la experiencia tampoco. Antes de introducir la charla, voy a iniciar que los últimos días, por ejemplo, tuve una charla con un jugador donde lo veía desconforme, lo veía entreverado emocionalmente y lo último terminé diciéndole agradeciéndole porque para mí fue aprendizaje. Todo lo que él me dijo, discrepaba en algunas cosas previas en cómo lo venía manifestando, pero ¿por qué no haber tenido esa charla antes y no haber pasado un tiempo de turbulencia o de malestar o de fastidios? Pero para mí fue aprendizaje. ¿A qué voy con esto? Es que voy a hablar de mi experiencia, pero aprendemos todos los días. Y más en mi caso, que me considero joven en la tarea, siento que estoy aprendiendo constantemente. Así que voy a contar desde mi lugar, pero sintiéndome aprendiz total. Creo que no dejamos de aprender nunca, pero en mi caso más aún. Me preguntaste por qué el básquetbol o cómo se dio estar en el básquetbol. Nada, era un niño, hacía deporte, en mi casa me obligaban a hacer deporte, jugaba en la calle como antes se jugaba en la calle, hacía baby fútbol, mi hermano empezó también, además del baby fútbol, hacía básquetbol, hacíamos las dos tareas y bueno, en el fútbol tenía los pies cuadrados, así que en el básquetbol más o menos, pero es un poco más fácil seguir. Y bueno, nada, nunca imaginé ser jugador de básquetbol profesional como terminó después siendo por un tiempo. Simplemente lo hacía con mucha pasión, me gustaba mucho. No invertía tanto tiempo extra porque no lo imaginaba. Mi centro estaba en estudiar, así me obligaban en casa. Y bueno, de a poco se fue dando que, nada, simplemente con hacerlo con mucha pasión, en hacerlo con mucho esfuerzo, el tiempo que le dedicaba, que una hora diaria como cualquier niño y después adolescente, fui mejorando y bueno, se empezaron a abrir algunas invitaciones a la categoría más arriba, te van dando señales que te van diciendo, bueno, que por ahí estás un poco mejor que otros de tu edad. Y bueno, sí me gustaba mucho y bueno, y fui conviviendo el estudio con el deporte. Me obligaban a estudiar en casa y bueno, estudié educación física, una carrera que estaba asociada al deporte. Soy profesor de educación física, pero siempre supe, en ese momento ya sabía que yo quería ser entrenador de básquet. No quería trabajar tanto de licenciado de educación física, sino de entrenador. Y elegí una carrera que me ayudara a una carrera universitaria, porque la carrera de entrenador no es universitaria,
que me ayudara un poco en la formación hacia entrenador. Y bueno, así se dio. Nada, en un momento yo estaba jugando, logro el ascenso. Yo dirigía y formativas y jugaba a la vez. Eso es bastante común en el básquetbol, un deporte semiprofesional, donde los no tan destacados no tienen salarios para vivir echado para atrás. Entonces hay multiempleo también en el básquetbol. Pero en ese momento me hacen un ofrecimiento de ser coordinador de las formativas de Aguada y dirigir las categorías inferiores, pero dedicarme exclusivamente a eso. Tenía que dejar ser jugador. Fue para mí como una decisión compleja, pero bueno, lo sentí como un nuevo desafío, me gustan los desafíos. Yo como jugador, nada, había logrado varios ascensos, había estado en equipos de semifinales, pero ya sentía que no tenía para adelante unas oportunidades de mucho más arriba. Había tenido oportunidad de estar en equipos que peleaban el título y no lo habíamos logrado. Y me imaginaba, por ahí eso no se puede saber nunca, como una continuidad de jugando en equipos para ascender o jugando equipos mitad de tabla. Y esto era un desafío, porque Aguada en formativas estaba muy mal visto, estaba en Serie 3. Y bueno, me gustó el desafío de ir a un cuadro grande, que además era mi institución, y trabajar para la transformación en formativas. Y bueno, así empezó un poco mi carrera de entrenador. Después están también un poco la suerte, entre comillas, porque hay que buscarla la suerte. Fui a dirigir Tercera, un equipo con muy bajo presupuesto, reducto, y armamos un plantel que, bueno, terminamos peleando el título con Danubio. En un partido Tercera no se televisa. Se televisó ese partido porque era cerca de Navidad, no había deporte. Y bueno, fuimos al largue con Danubio, cancha llena, perdimos en el último tiro, justamente creo que psicólogo deportivo, Gastón Romero, erra el último tiro para ganar y lograr el ascenso. Vamos a la largue. Ese último tiro fue un golpe anímico, también lo comento porque creo que entra dentro de la temática. Pedimos minutos de tiempo, planificamos la jugada sale, parecía que a la perfección, queda solo del lado izquierdo, va a tirar, erra. Era para ganar, igualados. El lenguaje corporal de los jugadores del resto, yo sentí en ese momento que no importaba la táctica, no importaba nada. Íbamos a la largue y lo que había que hacer era levantar el estado anímico, porque errar ese tiro, que era ya lograr el ascenso, fue un golpe durísimo. Claramente no lo pude hacer, no lo pudimos hacer. Terminamos perdiendo ese ascenso con Danubio. Después Danubio queda varios años en segunda porque viene la pandemia. Pero bueno, y a raíz de ahí ese partido tuvo mucha visualización para un partido de tercera. Y bueno, en Aguada yo trabajaba en inferiores. Recién hablabas, perdóname ¿Sí? que te corte, pero recién hablabas de algo importante que era el esfuerzo que tú habías realizado para llegar a ser jugador profesional. Estás trabajando con inferiores. Hay muchachos que hacen ese esfuerzo para llegar a jugador profesional y tal vez no llegan. ¿Cómo llevas vos como entrenador o cómo ayudás a ese muchacho que sabés que quizás no es tan bueno, que no va a llegar, pero tiene tantos sueños como los tuviste vos? Sí, me hiciste acordar a otra historia de vida, como bien dice. Yo siendo jugador, un chiquilín esos chiquilines que pasan en el club, que parece que estuvieran un poco perdidos, que el club es como el respaldo, el hogar, el segundo hogar, pero era flaquito, y pasaba ahí, pero no tenía mucho talento. Me pregunta qué tenía que hacer para ser jugador, y bueno, le di un discurso, pero pensando yo mismo, bueno, nunca va a llegar igual. Claro. Y el tiempo me mostró que estaba equivocado. Ese jugador llegó a integrar planteles, llegó a jugar. Bueno, ahora juega en divisiones, en segunda, en tercera. No llegó a ser un gran jugador, pero llegó. Entonces también eso te muestra de que creo que el básquetbol en eso es bastante como accesible en Uruguay. Con mucho esfuerzo se puede lograr llegar a ser jugador.
Y como entrenador, mostrarles eso, mostrarles la verdad, que hay que esforzarse, que hay que competir y que nadie, ni yo ni nadie puede saber dónde está el límite de ese jugador. Lo que cada uno, si es lo que desea el jugador, ser jugador, tiene que intentar ser lo mejor de sí mismo. Si lo mejor de sí mismo fue jugar liga universitaria, el mejor jugador de liga universitaria posible. Si lo mejor de sí mismo es ser jugador de segunda, de segunda. Si es de liga, de selección, jugador internacional. Lo que sí es que si tienen ese sueño, no quedarse con las ganas de intentar hacerlo y de dar el máximo. Cuando no estás dando el máximo, no estás yendo tras ese sueño. A veces es difícil porque hay que optar. Me ha pasado también el caso inverso. Un jugador que tenía mucho talento, a mi entender y al entender de otros, pero él estudiaba medicina. Y bueno, tenía que mejorar mucho el físico, porque era muy flaco, pero mucho talento y muy inteligente. Se había venido de Mercedes para estudiar y para jugar. Y bueno, jugó 2 o 3 años en divisiones inferiores y cuando tiene una edad avanzada ya estaba para integrar el plantel superior. El plantel superior te demanda más tiempo, te demanda 4 o 5 horas en la mañana, que además tocan el turno de la mañana y del mediodía y casi que no llegas a la primera hora de la tarde. Eso es en el básquetbol en la mayoría de los equipos porque después el club está que explota horarios y si no el primer equipo debería entrar muy tarde. Eso hace que a veces es difícil estudiar y trabajar, y jugar, perdón. Y este jugador lo invito a estar en el plantel superior y abandona. Para mí era como, no, ¿cómo con este talento desperdiciado no vas a ser jugador de básquetbol? Que hay otros que se mueren por ser jugador de básquetbol y él disfrutaba de jugar al básquetbol. Sigue jugando, abandona el plantel superior, sigue jugando en Liga de Desarrollo. Al otro año, yo de vuelta insistiéndole, tenés que jugar, tenés que jugar, tenés que jugar. De vuelta empieza la pretemporada y de vuelta me dice, no, yo, no es para mí este esfuerzo, quiero estudiar, quiero dedicarle al estudio. Y para mí también fue como un aprendizaje y esa duda de que está mal su decisión o está bien. Yo lo miro del lado de entrenador, Claro. pero va a ser médico. Quizás es una decisión, quizás no. Sin duda, económicamente y de estabilidad es una decisión sumamente inteligente o bueno, o por lo menos respetable. Tal vez era la felicidad de él, salvar vidas y no jugar al básquet. Por supuesto, al principio me costó entenderlo, como entrenador de básquetbol, veía un talento para el básquetbol superior a otros y uno está en el rubro este, quiere que no se desperdicie ese talento. Pero por otro lado, me tocó aceptar que la decisión de él, y me parece una decisión sumamente que hay que aceptar, porque es una decisión, una carrera de la más prestigiosa, que tiene estabilidad económica, que tiene un fin sumamente noble. Entonces, bueno, también está ese otro, no siempre quedarnos con nuestra visión y aceptar también esa posibilidad, ¿no? Esos sueños tuyos de que decís, ¿no? Desde que eras chico, desde que llegaste a ser jugador, cuando estabas en las inferiores, ¿era el de llegar a estar en primera? ¿Yo quiero ser el técnico de primera? Sí y no, y eso es un poco, me define un poco así. Yo siempre, cuando pienso en las posibilidades, pienso en la mejor y en la peor. Y eso es una particularidad mía, no sé si de todo el mundo, pero cuando voy a un partido, pienso que lo voy a ganar siempre, pero también me gusta ponerme como en el plan negativo, y si no sale esto, y plantearme posibilidades que me hacen estar alerta. Bueno, esto es lo mismo. Yo en realidad tenía el sueño primero con estar, una vez fui a un partido y dije, bueno, una vez quiero estar vestido de jugador de básquetbol. Y después me pasó que con otro compañero, en un cilindro lleno, Aguada Goes, que después termina en una batalla campal en 2008, creo que fue, me dice, ¿de alguna te imaginaste estar acá? Y le dije, sí, soñé con estar un segundo, nunca imaginé estar así definiendo un ascenso a Aguada Goes con el estadio así. Esas charlas previas a esos momentos también te descomprimen bastante y te hacen poner en un lugar de disfrute, porque a veces uno vive lo cotidiano
y no valora lo que logra o las posibilidades. También me pasó otro compañero que era de otro equipo, venía de Malvin y también lográbamos el pasaje a la semifinal. Eso ya en el final del partido el estadio se caía abajo y él me dice, mirá, estoy erizado, no puedo creer. Esos momentos que te ponen lo que estás viviendo y valorarlo, ¿no? Pero lo que dijiste vos, sí, o sea, me pongo sueños como entrenador, era dirigir el primer equipo de Aguada, era un sueño. Se puede decir que lo logré, entre comillas, porque bueno, sí, lo estoy haciendo. Ser campeón era un sueño, dirigir la selección nacional es otro, dirigir internacionalmente es otro. Es lo que digo, me gusta ponerme esos sueños, esas metas, y después salirme de eso y trabajar día a día. Yo ahora estoy pensando en el lunes, el partido que tenemos contra Huelca. O sea, no estoy pensando en si voy a dirigir la selección nacional o voy a dirigir internacionalmente. Pero sí me gusta ponerme metas por delante y como te dije, así como empezó esto dejando de ser jugador para ser entrenador, porque para mí era un desafío, cuando tuve que poner en la balanza si seguía jugando un tiempo más o tomaba esta oferta, la terminé tomando porque era un desafío, me mueve eso, me mueven los desafíos, así que sí me gusta ponerme metas por delante. ¿Cómo llevas la presión? Porque digo, no estás dirigiendo un equipo, yo qué sé, del interior, un equipo de básquet, estás dirigiendo a Aguada. Aguada es un club grande, no soy de Aguada, aviso, soy de Cordón, pero Aguada es un club grande. Aguada tiene una presión, me imagino, no solo de la dirigencia, de los hinchas. ¿Cómo haces para llevar eso? ¿No es mucho para vos que sos tan joven? Bueno, es bastante sí, pero yo creo que ahí lo de haber sido jugador un poco ayuda. Es diferente porque acá el hincha la responsabilidad la tiene el juez, después el entrenador, después el dirigente. El jugador y es momentáneo porque el jugador también sabe que va a estar toda la temporada. El extranjero y el entrenador sabe que puede ser cortado en cualquier momento. Entonces eso puede ser una presión extra para el entrenador. Pero es como te digo, trato de no pensar en eso, si no sería imposible llevar adelante. ¿Y cómo lo llevo? Lo trato de desdramatizar. O sea, termino un partido y entro a una red social, Twitter, Sí. veo los primeros 5 comentarios para saber la temperatura del club. Cuáles son las críticas, pero me salgo de ahí. No me meto ahí profundamente. Además suelen ser los mismos, muchas cuentas de nombres falsos que están totalmente para criticar. Entonces trato de relativizar eso, de focalizarme, sí, cuando cometemos errores, que hay que mejorar, focalizarnos en lo nuestro, o sea, tener como una coraza de todo lo que pasa y bueno, ¿qué está pasando? Y hoy me levanté temprano y estoy desde ayer, se durmieron mis hijos, estaban mis padres que vienen porque vinieron de visita, también convivir con esta parte familiar, se durmieron todos, me puse a trabajar post partido para ver posibilidades que tenemos varios jugadores lesionados, cómo lo solucionamos hoy de mañana. Hasta ahora me llamaba Erika que quede tranquila que voy a llegar, pero los minutos son contados, pero digo, uno ponerte a trabajar y tratar de aislarte de lo que pasa afuera. Aislarte entre comillas, no podés no reconocerlo porque eso afecta. El clima que hay afuera afecta a los jugadores, afecta a los árbitros, afecta... Pero tampoco sabemos que el hincha... Hay un hincha que evalúa un poco más allá de la inmediatez y hay otro que es la inmediatez. Si la pelota entró, sos un crack, si la pelota no entró, sos un desastre. Y nosotros, de nuestra tarea, tenemos que aislarnos de eso. Nosotros no somos unos cracks cuando la pelota entra y no somos unos desastres cuando sale. Cometemos muchos errores cuando ganamos y acertamos en muchas cosas cuando perdemos. Además acá, por eso me focalizo mucho en las cosas que tenemos para mejorar y las cosas que hicimos bien para repetirlas. No competís solamente contigo mismo, o competís con un adversario. Esto es lo interesante. Y con un adversario y con situaciones. El año pasado nosotros, el extranjero, por un tema familiar, se tuvo que ir
en plena semifinal. Tenía un vuelo pactado que tuvimos toda la semana que el extranjero se nos iba, no había manera de recambiarlo. Previo al juego, viendo todo lo que afecta a un partido a veces, ¿no? Se nos iba al extranjero, el jugador más importante nuestro, porque tenía que ir a un juicio con su hijo por la tenencia, etc. Y me voy, yo antes de ser jugador soy padre, y ahí entendés que sí, que antes de ser jugador sos padre. Y se nos iba hasta que toda la vuelta encontramos un avión privado que fuera para Buenos Aires, de Buenos Aires que fuera para Estados Unidos. El partido va a 2 alargues contra Malvin. Él le hace una falta. En un momento los hinchas de Aguada se van atrás del aro, el juez los quita para el partido. Y en ese momento el jugador le pedía a los hinchas por favor que se fueran rápido. Todo en nuestro mundo no nos dábamos cuenta que era que el jugador se tenía que ir. Estaba jugando el partido y tenía que irse a un juicio con su hijo en Estados Unidos. El profesionalismo de ese jugador hace que le hacen una falta para tirar 2 tiros libres para ir al largue. Todo esto lo evaluamos a veces después. En el momento uno vio el partido ni te das cuenta de lo que el tipo hizo. Metió los 2 libres, fuimos al segundo alargue, ganamos. Cuando en el segundo alargue sacamos 5 puntos y quedaban 30 segundos, miro a los dirigentes y digo, no llega, porque el avión privado tenía vuelo, tenía que hacer escala, no sobraba nada. Durante el partido lo sacamos, el jugador se va al vestuario, había un auto, lo llevan, va, no había hecho el check-in antes y no le abren la puerta al avión, pierde el vuelo. El jugador tiene que viajar después, viene, no sé qué, el primer final se desgarra. Son todas cosas que afectan el juego. Claro. Y que por ahí el hincha no tiene ni idea, no sabe lo que el jugador vivió previo. Entonces, nosotros no podemos tomar lo que dice el hincha 100%. Tenemos que tomar las cosas que pasan y cómo solucionarlas. No podemos aislarlo 100% porque la hinchada es una parte importante de esto. Pero como trabajadores del deporte tenemos que estar focalizados en el grupo y es lo más importante, qué problemas tiene, cómo solucionarlos, cómo ayudarlos, cómo mejorar. Y bueno, y el hincha sabemos que va a depender un poco de los resultados. Claro, recién decías, ¿no? Dejar un poco afuera el hincha. ¿Cómo llevas adelante ese plantel? ¿Trabajás con psicólogos? Perdón, déjame volver atrás porque me quedó algo. Lo más importante de la presión, que lo viví el año pasado, en mi caso no pasaba conmigo mismo, sino con ver lo que sufrían mis padres, el nerviosismo. Esa parte sí es un poco dura. Pasó también con un jugador que el año pasado, creo que el deportista, inconscientemente o con experiencia, empezás a acostumbrarte a recibir críticas y halagos. Claro. Y los halagos por ahí los tomás más o menos y las críticas también. Pero mi padre no está acostumbrado a que en las redes pongan cortiza, ta, 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 ta. Y también lo viví con un jugador el año pasado que vivió una situación de mucha exposición, de mucho conflicto. Y él está acostumbrado, logró campeonato, jugó en selección. Y sin embargo eso lo sufrió mucho y me decía que fue porque fue a la escuela a buscar a sus hijos y los hijos le decían, papá, ¿de verdad que te amenazaron de muerte? Y veía a los hijos preocupados. Claro. Entonces, creo que es importante saber que por ahí el deportista sufre la presión, pero también por lo menos en mi caso fue más complejo, manejar la presión de mi entorno. Porque mi entorno pasa mal o pasa bien. Depende mucho de eso. Y no está tan acostumbrado, porque no lo vivió. Yo jugando era bastante malo, me criticaron toda la vida. Que me critiquen un poco más, no va a pasar mucho en mí. Pero mi padre, que hoy cumple 70 años, uno se pone nervioso más por eso. Claro, ¿cómo afecta? Y cuando lo veo muy nervioso, trato de sacarle un poco, pero tenés que manejar también el entorno, que también es importante en el deportista. Ahora sí, perdón, pero me parecía interesante. Que te decía, si tú trabajabas, el plantel, trabajabas con psicólogos, ¿cómo trabaja Aguada? No, la verdad que no. Hay dos, me parece, facetas que están muy dejadas de lado en el básquetbol. Es por un tema en el deporte en general. Sí, no sé bien, pero creo que en otros, por ejemplo en fútbol, no sé, hay equipos que cuentan con otra estructura.
que es la nutrición y la psicología deportiva. Es un tema de costumbre digo, no estoy diciendo que esté bien, que los equipos acá en básquetbol son semiprofesional y ven dónde gastar el dinero. Y por ahí entienden que el dinero está mejor gastado en tales cosas y no en tales otras. Es un error, creo que hay que luchar contra eso. Lo suelen hacer los deportistas de manera particular. Aceptan esa costumbre y bueno, hay deportistas que tienen nutricionistas, que tienen psicólogo, que tienen coaching, pero no hay tantos equipos que tengan dentro del staff. En particular solo trabajé en selecciones juveniles con un psicólogo, pero en clubes no está instaurado, ¿no? Es un debe. Es un debe para todo el deporte, la verdad. ¿Saliste campeón con Aguada? Perdiste la final con Aguada. ¿Cómo se sigue? Bueno, justamente a veces me planteo eso. En el caso mío, si bien yo había dirigido tercera, como conté, después dirigí un metro también en voleibol. En Liga Uruguaya yo había sido asistente y el primer año que dirijo salimos campeones. No es un camino tan común. El deportista y los técnicos más se suele perder más de lo que se gana. Eso es algo que generalmente cuando vemos a un niño triste que perdió o algo y le digo, ¿cuál es tu jugador favorito? Michael Jordan. ¿Cuántas veces fue campeón Michael Jordan? Tantos años. ¿Cuántas veces jugó? Él perdió más de lo que ganó. Vos, yo, vamos a perder más de lo que ganamos. Pero en el caso claro, lo particular es que como que tocó el inicio con lo más alto. Entonces a veces era, ¿y después de esto qué? El segundo año tocó perder. La particularidad es que el primer año tocó ganar y atravesamos un montón de dificultades, Era un equipo que venía con una estructura que había sido exitosa en otro lado, una base, otra base de jugadores que ya estaban en el club, y por ahí le daban en el primer equipo a alguien inexperiente, que era yo. Todas las críticas, cuando perdíamos, los otros ya eran campeones, los otros ya estaba aprobado. Lo único que no estaba aprobado era yo como entrenador. Todas las críticas eran para mí. Eso hizo que fue bastante dificultoso de llevar el año, también cosas que pasaron, jugadores que estaban fuera de forma, conflictos dentro del plantel. Fue un año bastante tedioso, pero había una base del plantel que estaba muy junta, muy fuerte y con el objetivo muy claro. Eso ayudó a tirar a los que por ahí estaban un poco más entreverados para adentro e ir por el objetivo. Se logra el campeonato, al otro año por ahí se limpia un poco eso de que esas dificultades o algo. Fue un año sin conflicto, un año donde trabajar día a día era espectacular, donde también el primer año arrancamos mal, el segundo año fue más parejo, no hubieron críticas y sin embargo nos toca perder. Injustamente desde la comparación de un plantel con otro, del proceso que había hecho el segundo año, el plantel que había entrenado espectacular, había buen relacionamiento, había tenido un buen año, pero en el momento justo pasaron algunos problemas como el que conté del extranjero que tuvo que viajar, lesiones y bueno, un tema de calendario, una sanción de otro equipo hace que haya que esperar por el tribunal y eso apretara todas las finales. Eso creo que también afectó que nosotros somos un equipo un poco veterano y tuviéramos que jugar cada 2 días. Estoy manejando posibilidades que hicieron que nosotros perdiéramos. También enfrente había un equipo que hizo las cosas bien, que se preparó y que golpeó de la manera que tenía que golpear y logró el campeonato. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay que aceptarlo. Creo que más allá de todo, tanto del triunfo como de la derrota, lo que hay que hacer es revisar qué podíamos haber hecho mejor nosotros.
La sanción, el problema entre Hebraica y Grupán, el tribunal, el viaje, no podíamos haber hecho nada. Yo creo que hay un montón de decisiones tácticas y técnicas y actitudinales que sí podíamos haber hecho. Pero bueno, eso está y lo que toca es revisar eso y reconstruir. Este año estamos viviendo eso, un poco todavía la continuidad de la derrota del año pasado, pero toca aceptarlo y con trabajo y firmeza tratar de revertir eso. Que hay hinchas que ante la mínima derrota, ¿por qué quedó este plantel que perdieron el año pasado? Y bueno, y hay otros que no, pero nosotros, como te decía, tenemos que centralizarnos en el trabajo, en el día a día y seguir adelante. Es la manera de encarar las cosas. Es la clave, seguir adelante. Yo estaría toda la tarde haciéndole una nota, pero tengo un partido de fútbol en San José que empieza a las 5 de la tarde y me tengo que ir. Pero encantadísima de haber charlado contigo. Sos una excelente persona, tenés una humildad tremenda y vas a llegar a lejos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Agradecer y me parece que eso que dijiste es lo que intento poner por delante todo el tiempo. El relacionamiento, ser sincero, ser franco, que te vean de esa manera, que te sientan, que el jugador te sienta que estás para ayudarlo en el acierto o en el error, reconocer cuando hay errores todo el tiempo, pero escuchar, tratar de escuchar a los jugadores. Hay jugadores que tienen mi misma generación, fuimos rivales desde inferiores, primera división y hoy los estoy dirigiendo. Tienen cosas para enseñarme, así como yo puedo tener con ellos, yo también. Entonces eso ayuda mucho sabiendo que hay roles. Hoy me toca el rol de entrenador. No es que yo sea el dueño de la verdad, te escucho, tomo lo que me sirve, pero la decisión es nuestra porque somos los que llevamos esto adelante. Pero me parece fundamental esa cercanía con el jugador y también esos límites, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por la invitación. Muchísimas gracias, Germán, también por contarnos cuando las cosas no van tan bien o las cosas que no funcionan. A veces escuchamos en este tipo de espacios cuando todo nos sale divino, redondo y el éxito, y a veces no sabemos todo esto que hay detrás, el esfuerzo, y cuando las cosas de repente no salen como estábamos esperando. Así que muchísimas gracias por contarnos eso. Adriana, siempre acompañando y apoyando el deporte a los Después deportistas. seguimos, hacemos una segunda parte. Y que llegues a Florida. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso.